Muy buenas. Empezamos de nuevo un programa de opinión alternativa, que es la serie que nosotros estamos grabando desde hace unos cuantos meses para acá. En este programa tenemos a tres invitados ilustres. Son tres escritores ya de reconocido prestigio en el municipio y fuera de él. Tenemos, empezando por la izquierda, está José Luis Guadalajara, que es presidente de la Asociación de Escritores de Rivas y viene en representación del grupo de escritores e ilustradores que han participado en el libro de reciente publicación Rivas, esas historias desconocidas. Es autor, que yo sepa, la información que tengo, de 11 novelas, ¿es así? A veces me da por contarlas, pero no sé si son 11 o 12, no te puedo decir exactamente. Bueno, creo que algo así, más yo o menos. creo Sí. que lo que he podido recopilar, creo que son 11 novelas y luego montones de artículos en revistas y demás. Además del blog que tienes, que lo alimentas permanentemente. A su derecha está Leire Olmeda. También ha escrito varios libros, tres, puede ser. Sí. Tres. Un número bastante más moderado al menos. Yo suelo decir no es tercero, que ya tengo familia numerosa, que tiene que grabar haciendo en algún momento, ya cuando haga la declaración de la renta, a ver si se nota. Tres. Y el que acaba de publicar, el último, es Cuerpo Legal, que es un libro de poemas inspirado en la Constitución. Sí. El tercero, que ha escrito Leire. Toñi Magdalena, que está aquí a mi izquierda, es una escritora más novel. Ha hecho su primera publicación. Hace unos días salió a la luz el primer libro que escribe, que es un libro de relatos cortos, ¿es así? Uh-huh. El libro se llama Apreciando la curvatura de la Tierra. Sí. Ella misma se define como soñadora, optimista, inocente y atrevida. Muy atrevida. Y siempre sonriendo a la vida. Así que, pues perfecto. Si queréis empezamos por José Guadalajara, que es el que más escribe de todos y creo que tiene más cosas que contarnos. Bueno, no sé si tengo más o menos, no sé, lo de las mediciones es un poco relativo, pero hoy estoy fundamentalmente para presentar este libro, Rivas, esas historias desconocidas, que no es un libro mío, es un libro de muchos, en el que han participado 19 escritores de nuestra asociación, a los que hay que sumar también un conjunto de 19 ilustradores, por lo tanto me parece que es una obra interesante en ese sentido. Y no solamente porque hayan participado 19 escritores o 19 ilustradores, todos ripenses, la mayor parte de aquí ripenses, no hemos conseguido ese nutrido grupo de colaboración entre el arte y la otra parte del arte también, que es la literatura. Y el libro lo que recoge, yo suelo decir que es un libro escrito hace muchos siglos, por una razón, es una especie también de juego de palabras, ¿no? Pero es verdad que este libro, escrito hace muchos siglos, es porque recoge historias de hace muchos siglos, de aquí, de Rivas Vacia Madrid, de hace muchos siglos, pero también de momentos muy, muy recientes. Por lo tanto, es un libro que compendia toda la historia de Rivas Vacia Madrid en uno u otro sentido, empezando por los carpetanos, los asentamientos carpetanos que hay aquí en Rivas, y continuando hasta nuestros días, incluso prolongándose en una línea mucho más allá, que llegaría hasta el futuro, hasta las perspectivas de lo que puede suceder en un futuro inmediato o más lejano en Rivas Vacia Madrid. Evidentemente son relatos documentados, pero al mismo tiempo que son relatos documentados, también son relatos como obras literarias que son, donde hay un componente ficticio muy importante. Es decir, si no estaríamos hablando de una investigación dura y pura, si fuesen solamente relatos históricos basados en una documentación y sin ningún tipo de ficción. Vamos a decir que Rivas, esas historias desconocidas, que bueno, vuelvo a señalar aquí porque siempre está bien que se vea la cubierta, creo que es un libro de interés para el municipio.
Pero no solamente para el municipio, porque cuenta historias de Rivas Vacia Madrid, sino que va mucho más allá. Es decir, pueden ser leídas en cualquier punto de España y del universo entero y completo, por una razón muy sencilla, porque cuando nosotros mismos leemos una novela ambientada en Nueva York, en Londres, en París, bueno, no hace falta que seamos de París o que vivamos en esta ciudad. Estamos leyendo una novela, un libro de poemas, una obra de teatral que está ubicado en otra ciudad y nos interesa igualmente. Nos da lo mismo la ubicación. Es cierto que al estar centrado aquí en aspectos de Rivas Vacia Madrid que todo el mundo reconoce, como el Cerro del Telégrafo, por ejemplo, el viejo palacio de Felipe II, Vacia Madrid, desaparecido ya hoy en día, el Piul, la finca del Piul, el monolito que hay aquí a la entrada, las calles, las cosas, los hechos, las personas, el metro, bueno, todo esto sí que a los ripenses tiene que producirle un cierto encanto encontrarse con todos estos hechos y estos lugares tan presenciales en nuestra vida cotidiana. Es, creo que, un efecto sorpresa que no se puede dejar de lado y por lo tanto tiene este interés añadido el libro Rivas, esas historias desconocidas. Bueno, no es que esto sea publicidad, porque puede sonar a publicidad a vender el libro. No, el libro sí lo es. Quiero en decir, cierto modo lo es. Y quiero decir que sí. Uno de los objetivos del programa es promocionar a los escritores de Rivas. Y por tanto, pero pues, lo que quiero decir es que no sea una publicidad falsa, vacía, vacua, no, sino que es una publicidad con contenido y que lo que estoy diciendo es cierto. Es decir, que no es una pura venta del libro. Yo creo que puede interesar muchísimo, como digo, a los ripenses y a los no ripenses. Así que lo que hemos hecho es compendiar este conjunto de relatos y estas ilustraciones que también van acompañándolo, que creo que le aportan también un realce muy interesante. No me quiero alargar más, no sé, me puedo quedar aquí y luego vamos hablando un poco en el curso de toda esta entrevista, conversación. Yo te pregunto alguna cosa, porque corrígeme si no. Venga, de lo que yo he leído, a mí me ha parecido que es verdad que gran parte de los relatos se apoyan en hechos históricos, supongo que de investigación, pero la mayoría de ellos son creaciones literarias, la mayoría, o sea que no es que en gran medida ficción. Se me ocurría, no sé, he leído el tuyo, por ejemplo, bueno, he leído casi todos o todos, ¿no? Pero por ejemplo, el de José Luis Morante. Sí. Yo creo que es probablemente el más histórico de todos, porque va haciendo una cronología de cómo va evolucionando Rivas desde casi los inicios hasta ahora. Yo sé, el de Jesús Jiménez Reinaldo, pues es una invención futurista que yo creo que es mucho más que, vamos, no sé en qué parte se atiene a la realidad de Rivas. Yo creo que lo que está haciendo es imaginarse la realidad del futuro. Yo cuando lo leía le hacía algún comentario al respecto y le planteaba eso, y además un futuro bastante negro, y él me contestaba diciendo que es así el futuro, o que el futuro que parece que nos espera es así. Corrígeme sobre lo que digo. No te tengo que corregir nada. Lo que pasa es que no sé por cuál micrófono hablar ahora. Por este de aquí, no sé. Bien, pues no te corrijo nada porque estás en lo cierto. Los escritores tienen estilos muy variados. Los hay más narrativos, los hay también relatos que son más complejos, más literarios, y los hay más ficticios y menos ficticios. En el caso que tú has mencionado de José Luis Morante, es cierto que es uno de los relatos menos ficticios porque está recogiendo prácticamente una crónica de Rivas, yo diría que una crónica más que histórica, literaria, de cómo ha ido evolucionando la ciudad literariamente desde que José Luis Morante vive aquí, que hace ya de eso siglos, vamos a ponerlo de siglos, entre comillas, pero él siempre habla, cada vez que lo oigo, por lo menos viene del siglo pasado. Siempre desciende a los ancestros y a la prehistoria de Rivas cada vez que nos encontramos. Y entonces es cierto, es el menos literario, el más ensayístico. El resto de los relatos, por supuesto, es literatura. El Cantar de Mio Cid también es literatura, pero detrás esconde una historia veraz que se compagina con muchos hechos ficticios. Pero sí que todos los relatos
incluso el que has mencionado de Jiménez Reinaldo, que es una prospección y una posibilidad de un futuro no solamente para arriba, sino para el planeta, tiene también un trasfondo por lo menos con las localizaciones, porque sucede en los túneles del metro también, se va ubicando en estos lugares. Hay un relato también, en este caso de Alejandro Romera, centrado en Federico García Lorca, sobre unos hechos supuestos fantasmas que detectaron los propios conserjes y que hubo unos jaleos y unas experiencias por ahí que él recoge, es decir, sobre ese, podríamos decir, sustancia real, se van poco a poco modelando unas sustancias ficticias, y eso es lo que se hace en el relato, por ejemplo, de Alejandro Romera. Bueno, yo te diría que en conjunto es así. El relato centrado en Vaciamadrid, el Palacio de Felipe II, que existió de Vaciamadrid, que ahora no está, por más que vayas allí, pues a lo mejor puedes encontrar más o menos algún vestigio, pero muy escaso. Bueno, ese palacio existió. Y entonces hay una reconstrucción de lo que pudo haber sido aquello. Pero claro, el escritor, con los datos, tiene que ir compaginando lo que se sabe a través de los datos y lo que verosímilmente podría haber sido. Eso es un poco lo que se busca a lo largo de todos los textos. Muchas de las piedras del palacio se pueden encontrar en casas de Vaciamadrid. Es muy posible, porque eso es lo habitual en todos los testimonios de arqueológicos antiguos. Ahí claro. Están. Y en cuanto al relato de Reinaldo, además se mantiene la expectativa, porque yo hasta el final del todo no me doy cuenta de que es que está hablando de un robot, que es que no es una persona, ¿no? Sí, además es un relato que, bueno, cierra el libro, porque, claro, se abre con una historia en la que aparece un viajero que llega aquí arriba a Vaciamadrid y va un poco pasando por distintos lugares y distintas cronologías, y se cierra con este relato futurista. Reinaldo es un colaborador de Zarabanda de toda la vida, y Morante también. Morante estuvo mucho tiempo trabajando con nosotros para Zarabanda, y él se encargaba de la parte de las entrevistas a escritores conocidos. Yo me acuerdo de haber estado con él en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, entrevistando a Luis Alberto de Cuenca y a Saramago, lo entrevistó también. Y a otros muchos de los escritores más conocidos ahora mismo. Él siempre estuvo muy colaborador con nosotros, ¿no? De hecho, en su propio relato hace mención a Zarabanda, ¿no? O sea, bueno, yo creo que le damos paso a Leire, ¿no? Venga. Leire es analista de datos. Entonces, así a priori, a mí me parece que lo más alejado a alguien que escriba poesía. Digo que se me ocurriría pensar a mí, a lo mejor estoy muy equivocado. Pero lo cierto es que escribe poesía. Yo me acuerdo de conocer a Leire también hace mucho tiempo, y una cosa que me impresionó principalmente de ella es que era capaz de hacer poesía del cotidiano. O sea, ella no hacía poesía ñoña o con florituras o con tal, sino de la vida cotidiana, de lo diario. Era de lo que por lo menos la poesía que a mí me gustaba, de la que ella hacía. Tanto me gustó que la ofrecí la posibilidad de que por qué no colaboraba con nosotros en Zarabanda, y me dijo que no. Que no, porque no tenía tiempo, quiero decir, no era un no, era un no me da la vida, pero sí, a mí siempre me ha gustado la poesía que entiende la gente, ¿no? O sea, que hay muchas formas de poesía, y también, ¿no? Esto que podemos llamar una poesía más elitista o poesía más compleja, ¿no? Que requiere tener más lecturas para entenderla, que también es muy bonita y muy interesante, pero a mí me gusta la poesía que me va a entender todo el mundo, sin menospreciar la otra, pero la que a mí me gusta hacer es esa, pero sobre todo porque lo que quiero es comunicar cosas, ¿no? Y con lo que dices de lo cotidiano también, igual aprendes, ¿no? Desde el feminismo, que es que lo cotidiano, el día a día, también es importante. Lo que le pasaba a mi abuela también es importante, aunque nadie ha hecho poemas de lo que le pasaba a mi abuela o lo que pasaba a tu abuela o nuestra. Eso no lo contamos, y me parece importante reivindicarlo, que igual tenemos, ¿no? Frente a las grandes epopeyas, tenemos poemas a todos los grandes soldados del mundo y todos los reyes y las grandes batallas y las grandes épicas o el gran amor, pero luego falta el amor cotidiano, ¿no? El quién frega los platos, que también eso es amor. Y que me parece importante, ¿no? Reivindicar ese día a día y de una forma que se pueda entender. Mira, yo me salgo un poco de lo que es esto, pero yo formaba parte, o sea, bueno,
se quedó un poco en stand-by el proyecto, también porque las cosas tienen su ciclo, de un grupo literario que se llama Poesía en Sidecar, que me parece un grupo de gente maravillosa, que estuvimos un montón de años recitando en Libertad 8, el último jueves del mes era nuestro, lo teníamos reservado ahí, y nosotros teníamos la filosofía que es poesía para la gente que no le gusta la poesía. Íbamos a bares y recitábamos y montábamos ahí nuestras jams de poesía, gente que ha ido al bar a jugar a los dardos, que va a su bar de todos los viernes y dice, ¿por qué me lo han ocupado una panda de poetas? Y nos pasó eso, gente que la primera vez está esperando fuera fumando un cigarro, esperando que los poetas nos callemos para poder ocupar ellos su bar, y a la siguiente vez que vienes igual ya se queda un rato a escucharte, también estás esperando que poder jugar, pero ya les interesa un poco, incluso alguno a la cuarta vez que vas dice, pues yo si no os importa he escrito unos versos y quiero leerlos. Y pues eso, ¿no? La poesía para la gente que no le gusta la poesía, que me parece muy interesante. Meto también publicidad o autopublicidad. Zarabanda nace en una asociación que se llama Periferia Cultural. De ahí nace Zarabanda, una asociación que se crea en el Colegio Victoria Kent. Y en una de las actividades de aquella asociación Periferia Cultural era recitales de poesía, y recogiendo gente que ya escribía poesía y hacer recitales pequeñitos de donde iban muy poca gente, pero sí que iban. Bueno, ¿cómo se te ocurre el hacer, Leire, poesía de una cosa tan absolutamente ardua como son los textos de la Constitución? Pues yo empecé, mira, este libro además se llama, yo no sé titular breve, ¿no? Es Cuerpo Legal a quienes la vieren y entendieren. Mi libro se presenta igual que se presenta la Constitución. Pues este libro surgió, primero, bueno, es una obviedad decir que surge de una necesidad de querer contar algo, ¿no? Pero yo ya había hecho esto de empezar los títulos, los poemas, con artículos de la Constitución española, ya lo había hecho yo de antes, porque una nace friki y se cultiva en eso. Y pues tengo algún poema sobre la fiscalía, no recuerdo ni qué tropelía sería, no sé si sería algo de, pues cuando decidieron encerrar a los titiriteros o alguna de estas. Entonces, coger como la realidad legal y hacer un poema para denunciar que no está sucediendo la legalidad, ¿no? Y entonces de ahí que yo ya tenía algunos poemas así, pues me pasó que me enamoré, pero un amor de estos bonitos de los que quieres escribir, ¿no? Y me apeteció escribir el libro, pues creo que igual de casualidad escribí 2 o 3 poemas en esa línea, poemas cortitos, con un artículo de la Constitución española, y de ahí decidí que quería construir un libro, porque yo creo que mis libros anteriores no han sido así, han sido que yo tenía poemas y dices a posteriori, esto lo puedo armar y darle un relato al conjunto, pero este está escrito, ya digo, desde el segundo o tercer poema, ya con la intención de que se construyera en una única obra, ¿no? Y claro, esto ha supuesto leerse la Constitución muchas veces, que yo creo que la Constitución solo se la ha leído la gente que ha opositado. No conozco a nadie que sin opositar se la haya leído entera, y si alguien lo ha hecho me parece genial, pero ya digo, cada uno tenemos nuestras fricadas particulares. Y entonces era un poco pues ir leyendo para ver qué se me ocurría, ¿no? Porque la idea realmente no sé muy bien cuál es la idea, ¿no? No sé si es un libro que habla de amor usando la Constitución española, o un libro que habla de la Constitución española usando el amor. Es un poco de ambas cosas, ¿no? Al final es reivindicar lo cotidiano. Lo que yo decía de quién frega los platos, es que la Constitución debería ser eso, ¿no? Regular, al fin y al cabo, quién frega los platos, la convivencia, cómo nos comportamos como vecinos y vecinas, cómo regulamos, ¿no? Pues esto, la pura convivencia, que no debería ser tan difícil. Y voy a decir una cosa, como republicana, la Constitución, si le quitas un par de tonterías como la corona y alguna cosa más, es muy buen texto. Es que lo lees y piensas, y no, o sea, el artículo este de la riqueza está subordinada al interés general está muy bien. Cuando te explican que la artesanía no es competencia, su reivindicación y su mantenimiento, digamos, es competencia autonómica, me parece muy buena idea, ¿no? O sea, que ya digo, además, pues aparte de escribir de amor, pues también he descubierto este texto legal
que creo que como la gran mayoría no me había dedicado a leer. Alguna vez he escuchado el otro día a alguien que decía algo de eso, ¿no? Si a la Constitución le quitaran las 4 o 5 tonterías que sobran, sería un buen texto para que este país se desarrolle bien. Y justamente hoy, ¿no? O sea que en el momento que estamos grabando esto, hace unas pocas horas se ha cambiado la Constitución por fin, el artículo 49, que ha costado muchos años, ¿no? De muchos colectivos como Plena Inclusión y muchos otros luchando, ¿no? Algo que parece tan sencillo, que es como, hombre, pues si puedes no insultar a tus vecinos, mejor. Pues nos ha llevado, igual, lo estoy diciendo de memoria, pero igual casi una década de reivindicación para conseguir este cambio. No sé si es lo que voy a decir es un poco locura, pero cuando dices poesía de lo cotidiano, hacer poesía de, pues eso, de quién friega los platos, yo estaba pensando en las chirigotas, por ejemplo. Las chirigotas que hacen o texto o prosa y lo hacen de lo cotidiano, de lo que pasa en la realidad cotidiana, ¿no? Y lo cantan. Las chirigotas son absoluta magia, de verdad. O sea, me parece arte puro. Es más, yo he tenido clases de poesía. Recuerdo un taller con Ana Rossetti, la poeta madrileña, si no me equivoco, en la que nos explicaba, vimos chirigotas. La chirigota, igual tiene 15 años, no estoy muy segura, del Canijo, de las muchachas del congelado, que si no lo habéis visto en YouTube, vedlo. Es pura literatura y algo precioso. Hace toda una metáfora. Las muchachas del congelado son las princesas Disney. Y todo eso te hace todo un relato del mundo actual, te habla de violencia de género, te hablaba de aquel momento de cómo Israel bombardeaba Gaza, que es una canción increíble, ¿no? Y lo hace desde, ¿no?, algo que podría ser tan banal como disfrazarse, denuncias el mundo a través de la canción y su letra, que es, ya digo, que me parece literatura pura. Además ahora que estamos en carnavales y yo me las pongo... por eso se me ocurría, porque como estamos tan cerca, pues... Sí, yo me las veo siempre por las chirigotas de Cádiz, ¿no? La verdad es que me encantan. Fíjate estas cosas que noto que me falta saber más de las chirigotas, porque cuando lo ves, todo arte al final, bueno, todo tiene su protocolo, su parafernalia, no lo digo como algo negativo. Y noto que cuando ves el Teatro Falla hay dinámicas que yo no conozco y que me gustaría conocer, me refiero, ¿no? Es decir, cuando el público se expresa, que dices, pero esto lo hacéis como muy coordinadamente, ¿no? Me dan ganas de llegar y decir, ¿qué normas rigen aquí? ¿Por qué sabéis cuándo decir cosas y cuándo no? Me parece, o sea, ya digo, me parece una maravilla el que me gustaría conocer más y no conozco, pues porque al final me pongo vídeos en YouTube, no profundizo más, pero me parece muy, muy interesante. Cualquier día te vemos haciendo poesía de uno de los estudios esos de datos que haces, ¿no? Pues tengo. Sí. Debo reconocer que llevo en mi primer libro un poema titulado Estocástica, que es una palabra que significa probabilístico, y yo siempre defiendo, hace tiempo que se utiliza la expresión random, a modo de aleatorio, que también uso yo, pero yo siempre reivindico que pudiendo usar estocásticamente, mira que usar random, de verdad, no me voy a poner a usar yo la palabra estocástica así como así, pero que me gusta, y lo uso porque al final, de lo que hablamos de lo cotidiano, para mí lo cotidiano son los datos, ¿no? Y tengo... entonces, pues también hablo en mis poemas de las estadísticas o no sé si tengo alguno del CIS, que seguro que también, ¿no? Que ya digo que al final lo cotidiano es lo que es para cada uno, ¿no? Entonces, pues soy una persona que hace gráficos continuamente, si laboralmente cuando puedo y de hobby cuando tengo también tiempo. Pues nada, Toñi Magdalena, te toca. Buenas tardes. Yo creo que cuando conocí a Toñi estaba casi tan asustada como ahora. Me la encontré en un trabajo nuevo que no controlaba absolutamente para nada. Un medio completamente desconocido también para ella, y que yo creo que lo único que me dijo era algo así como con una sonrisa y buena voluntad soy capaz de todo, algo así fue lo que me dijo. Soy demasiado valiente a veces. Algo así. Luego después lo mismo, también me equivoco, pero creo que la selva es muy dura. Muy duro, fue muy duro. La selva es durísima. Entonces, cuando se metía Toñi en aquella selva no sabía muy bien dónde se metía. No, lo hice con mucha ilusión. Creí que merecía la pena, sirve como experiencia,
pero no creo que lo vuelva a hacer en mi vida. Bueno, ahora acaba de presentar su libro Apreciando la curvatura de la Tierra. Es un libro de relatos cortos donde, por los que yo he leído, son relatos que son casi estudios de un hecho concreto y con una moraleja final o una moraleja que se va desarrollando a lo largo del relato. Así es como lo he visto yo. Tengo algunos señalados incluso en los que pues al final del relato, pues a ver qué me ha enseñado y sacas pues eso. Bueno, no sé si está para enseñar algo, creo que no. O sea, es un poco quizás es lo bonito de la literatura cuando escribes, que cada uno luego lo adapta a lo que le apetece. Son relatos hechos durante una etapa importante de cambios y siempre he escrito, siempre lo he dejado en cuadernos. El último cambio ha sido un problema de salud y decidí nunca más dejar en cuadernos nada. A pesar de mi timidez y mi vergüenza, sí publicarlo y bueno, y acercarme un poco a aprender de toda esta gente como José Guadalajara o Leire, que saben mucho más, y seguir haciendo esto. Pero es un poco lo que sientes en ese momento y el contar historias. Me encanta esta contadora de cuentos, como hay uno de ellos, de Elizabeth. Pues creo que ahí me veo muy reflejada. Hay algo que me va dictando y me pongo y escribo. Creo que en algún momento hablas de que también era algo familiar, algo heredado familiarmente, como que a tu familia le habías oído contar cuentos. Siempre. En mi casa se contaban historias, pero no, lo de escribir es algo que empiezo yo. O empiezo primero de forma oral a contar, siempre contaba los cuentos a mis hijos inventados y luego empecé a escribir. ¿Tampoco te has planteado un hilo conductor de todo el libro? Sí, lo tengo. Ahora tengo un Instagram donde voy marcando microrelatos. Muchos de ellos voy a publicar los que no me eligen en relatos en cadena, porque nunca salgo. Pero me provoca la frase de la semana y entonces... Y bueno, ahí van muchos, quiero enlazarlos y enlazarlos en una novela que me está costando, pero que parece ser que ahora sí va uniendo historias. ¿Escribes todos los días? Escribo todos los días. No sé a quién leí que era una cuestión de disciplina. Y entonces sí, disfruto escribiendo. Y disfruto escribiendo a cada momento. Escribo cuentos, historias, no sé, me gusta. José, ¿este tipo de relatos tiene que ver con se llama caucus? No. Bueno, he estado ojeando tu libro, bueno, no sé si a qué altura me pongo, porque he estado ojeando tu libro, que me lo has pasado amablemente antes de comenzar el programa y te lo agradezco. Para mí es un honor que lo tengáis vosotros. Me ha dado la sensación que aparte de microrelatos había poemas también. Sí, alguno hay, sí. No son haikus, son microrelatos y son poemas. Lo que tiene tu libro es la sensación que he tenido de la ojeada. Pensamientos, dice una jovencita. Sobre todo microrelatos es lo que he visto. Explícanos la diferencia con los haikus, anda, para que así nos ilustras. El haiku es un poema muy breve de 3 versos nada más. Solo. Heptasílabos y pentasílabos nada más exclusivamente, ¿no? El microrelato, dentro de todas las posibilidades que tiene, porque claro, hay microrelatos de muy pocas palabras también, pero también nos vamos a microrelatos de 100, de 150, de 200 palabras y se suelen considerar microrelatos. Tiene que tener una estructura compacta, que tenga una narración y dentro del poco espacio que permite un microrelato, pues conseguir que todo se quede muy concentrado y luego depende de cada autor, pues se suele tender hacia un final impactante en general, o final impactante, final sorpresa. Hay que prescindir de muchos elementos narrativos, no cabe demasiada adjetivación, predomina más la acción y la narración, y por esa línea es por donde se mueve este género del microrelato o del nanorelato, como en Escritores en Rivas, que tenemos el próximo concurso precisamente es de nanorelatos de 50 palabras máximo. O sea que eso es el espacio en el que se mueve este género, de mucho tirón y mucho éxito en los últimos años. Aprovechas ya y nos hablas un poco de la asociación. Bien, bueno, la asociación es una asociación que ha ido creciendo con el tiempo. En principio éramos Escritores de Rivas, ahora la denominación no es Escritores de Rivas, aunque todavía en algunos momentos se siga mencionando así. Es Escritores en Rivas, es el nombre correcto.
y hemos ido creciendo con el tiempo. Al principio estaba limitada a escritores solamente de la localidad que vivieran o trabajaran aquí, pero luego hemos ido ampliando y hay escritores que viven también en Madrid, en otros puntos. Tenemos escritores de todos los géneros literarios, de teatro, de ensayo, de novela, de poesía, y está abierta pues a numerosas posibilidades, y aquí en Rivas concretamente pues tenemos muchos actos casi mensuales, con el programa Palabras en Vuelo, por ejemplo, que es nuestro programa estrella, y ahora en febrero que tendremos el encuentro de escritores y lectores próximamente. ¿Es sensación mía o pregunto a vosotros? Hay una proliferación enorme de escritores, de artistas de todo tipo en Rivas, no solamente escritores, pintores, ceramistas, etcétera, pero en concreto de escritores. Tenemos respuesta a por qué se produce esta enorme proliferación de escritores. Yo voy a hacer la solución matemática a esto, porque somos muchos más. Quiero decir, que seguimos viendo la ciudad como el barrio que era cuando éramos Covivar y Pablo Iglesias, y claro, pues ahí había 10 escritores. De repente decimos, uy, ¿cómo es posible que haya 100? Que claro, porque son 10 veces más vecinos. O sea, como, si me permites, como solución matemática. Y más allá del chiste, porque el movimiento trae movimiento, yo creo, ¿no? O sea, es mucho más sencillo que alguien se anime a participar en algo si ya existe esa participación. Entonces es más sencillo que alguien vaya a escribir si vecinos de Rivas les invitan oye, pues escribe tus poemas, ¿no? Un concurso, un certamen. Sí. Os voy a pedir luego que de vuestros escritos nos leáis uno, a cada uno, si es posible. Pero antes de eso, en la línea de lo que tú estás planteando, José, y además voy a hacer memoria. Yo estuve en un programa que además coordinabas tú en concreto, y era sobre exactamente el tema de escritores, sobre quién creo que la pregunta fundamental que se discutía era quién es escritor y quién no lo es. Yo creo que esto era de un encuentro de escritores, precisamente. Creo recordar, sí. Por lo que me estás diciendo, Sí. creo que se llevó este tema a uno de los encuentros, sí. Sí, tú eras coordinador y yo estaba en la mesa, Sí, y cada uno opinábamos. Sí. Entonces había una polémica cerrada, porque yo incluso me acuerdo de plantear la posibilidad de que un escritor es el que tiene 20 poemas o 20 páginas y las acumula así, y ya publica un libro con eso. Puede tener 1000 y no ser escritor. Y eso puede ser escribidor simplemente. Eso es. Y eso ya es escritor. Escritor o escribidor es... Los directores de los periódicos normalmente escriben las editoriales, normalmente. En el tiempo que yo he estado en Zarabanda habré escrito, no sé si entre editoriales y artículos de opinión 1000, pues fácilmente. Eso es ser escritor o es ser escribidor. Escritor es solamente el que hace un escrito más o menos ordenado, según un criterio. Incluso en una asociación en la que participo hablábamos de relatos cortos. Entonces planteamos en las bases hasta una estructura de cómo componer el relato. Y ahí hubo una polémica, porque decía, cógete a los escritores más famosos, y unos le dan a sus escritos una estructura y otros le dan otra completamente distinta. Claro. Y los dos son escritores, ¿no? Entonces, creo que no sé si he engordado demasiado la pregunta, pero... Hombre, lo que pasa es que tendríamos para un debate extensísimo con todo esto y con diversidad de opiniones. Bueno, es como decirte, la literatura es una mansión, es una casa, es un palacio, es un castillo. Está lleno de habitaciones. Unos prefieren una habitación pequeñita, una guardilla, hay un salón, hay un dormitorio. Entonces, tiene cabida a muchas posibilidades, tanto para los lectores como para los escritores. Pero claro, entraríamos ya en un terreno de qué es calidad literaria y qué no es calidad literaria. Sí, sí. ¿Qué es un cuadro? ¿Es arte o no es arte? Es decir, entraríamos ya en un enjuiciamiento que aquí sería difícil de deslindar. De todas formas, a lo que yo me refería, que no por escribirse es escritor. Lo mismo que yo cuando podo los geranios de mi casa, no por eso soy jardinero. Claro. Sí, una cosa más a eso. Bueno, termina, el aire, perdona. Yo voy a
completar lo que dice José con lo que ha dicho Toñi antes de que esto va de trabajo, ¿no? O sea, que yo creo que la literatura al final lo que se puede diferenciar de el que escribe cosas es el trabajo. Primero es la intencionalidad, no es lo mismo si yo me siento a escribir un editorial de prensa, así me siento a escribir un poema, una novela, que me parece una cosa, dice, son demasiadas palabras juntas para mí, de tantos caracteres no sería capaz, pero quiero decir, primero la intención y luego el trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo típico que podemos encontrarnos acabo de escribir este poema ahora y lo publico, pero lleva una reflexión previa, lo has leído 2 veces antes de publicar. A ver, quiero decir que hay gente que tiene muchísima experiencia que a la primera te escribe un poema para que yo necesito 7 meses de revisión. O sea, que no quiere decir que no valga un poema a la primera, pero que tiene que haber una intencionalidad, primero de que sea interesante para el otro. O sea, por ejemplo, este poema es que lo he escrito para mí. Bueno, pues es para ti, que sea para ti. Pero entonces eso igual no es literatura para el público. Porque creo, es decir, el poema para ti, luego lo pules y compruebas que suene bien. Y lo lees 7 veces y ves que lo que te gustaba hace 3 horas o hace 3 semanas, muchísimo el verso, que no te acaba de cuadrar. Y o sea, quiero decir que creo que esto es una labor que requiere trabajo y creo que es parte de la diferencia. Que yo no soy capaz de ponerle horas de jornada laboral a decir por debajo de esto eres escritor o por encima no. Por supuesto que no, pero creo que tiene que haber un esfuerzo, una intención creadora. Y ya acabo, y por eso en consecuencia voy a decir, creo que estas cosas tienen que ser remuneradas, porque al final te dicen esto bueno, si a ti te gusta escribir, que dices, ya, bueno, yo dedico mis horitas, y me refiero muchas veces, pues muchos espacios que esperan que los poetas vayamos gratis a los sitios, que yo he ido gratis a los sitios toda mi vida, pero que creo que también hay que reivindicar el trabajo que va detrás. Y ya me callo, que Toñi quería... No pasa nada. Yo estoy aquí escuchando a todos los que saben mucho más. Cuéntanos. Yo creo que toda literatura tiene su público. Y lo que a lo mejor para ti no es importante, al otro le dice mucho. Entonces lo importante es comunicar. Creo que hay muchos escritores que escriben muy bien, perfectamente, muy técnicos y no comunican, no me dicen nada. No sé si es un exceso de descripción, un manejar terminología que no llega no comunica. Creo que lo importante es comunicar. Esto es como cuando escuchas una canción, o te pone la piel de gallina o no. Pues creo que con la literatura es lo mismo. Cualquiera puede escribir, si lo que tiene que decir es importante y transmite. A mí, por ejemplo, me encanta que cosas que en un momento escribí como muy íntimas, en un momento que yo sentía algo, alguien de 20 años lo cuelga en Instagram porque le produce a él o a ella una sensación. Eso es maravilloso. Eso ya es importante. Todo lo demás... Vale, estoy de acuerdo. El escritor tiene que comunicar, pero no es solo comunicar, porque comunica cualquiera. Comunicar sentimiento. Sí, bueno, pero es que lo comunica cualquiera. El asunto está en una estética del comunicar. Si tú comunicas de cualquier forma, a mí eso no me vale. A mí no me vale exclusivamente la comunicación, a mí me vale la comunicación con estética, con arte. Es decir, también con un deseo y por parte del escritor y por un trabajo del escritor en el que cuide la forma del mensaje. Es decir, para mí la literatura, si solamente es comunicación, no me vale. Bueno, pues esos libros se me caen de las manos. Una comunicación cuidada, una literatura cuidada. Para eso uno se intenta también aprender continuamente, apuntarte a talleres, leer mucho. Creo que leyendo mucho se aprende. Claro, es necesario, por supuesto, sí. Como tú decías antes, supongo que es para otro debate. O sea, sí, ese es un debate ya que nos saldríamos aquí. Yo creo que hemos dejado unas impresiones y los espectadores que nos estén viendo o que nos vayan a ver, pues con estas especulaciones que hemos sacado aquí, pues tiene ya una idea y puede forjarse también sus propias reflexiones. Sí, yo sí, según ibais comentando, pues a mí se me venía
se me iban viniendo también ideas de situaciones concretas. A mí me llamó mucho la atención de gente incluso de este municipio que sabe de todo. O sea, que lo mismo te dan charlas de no sé qué, que te escribe un poema de no sé cuánto, o que escribe un libro de no sé qué. Y lo hay. Y yo alucino, digo, no sé si cómo eso... serán seres renacentistas, entonces. Eso, o incluso, pues me acuerdo no sé si en este debate o en otro, en alguno de los que he participado, pues había como una especie de dicotomía de como que había una especie de clasismo o algo así, ¿no? De quiénes son y quién no son, y dónde está la línea, dónde está la barrera, aparte de los criterios que vosotros estáis planteando, ¿no? O incluso, yo me acuerdo alguna opinión que he leído por ahí alguna vez o que he escuchado donde decía, es que no cualquiera que escriba un poema y lo publica en Internet ya es un escritor, es que Internet debería tener censores, eso lo he escuchado así de tal cual, tendría que tener censores para que no todo el mundo, yo creo que como digo, da para otro debate, ¿no? Porque es que es complicado. Sobre lo que dices de esto, ¿no? Es que cualquiera puede llegar a Internet y publicar sus cosas, cosa que es cierto. El problema es que antes cualquiera que quisiera la editorial de turno podía publicar, siempre y cuando quisiera la editorial. Es decir, que no lo que se publicaba era bueno. Había cosas muy, muy buenas y auténticas bazofias, no nos engañemos. El problema es que lo decidía la editorial de turno. No voy a decir nombres, aunque todos podemos pensar de quién estamos hablando. Y la criba te la hacía otro. Entonces ahora el problema es que de repente la criba se hace de otra manera. Nos puede gustar más o menos la criba. Yo puedo pensar que no, quiere decir que... Pero que es más abierta. Claro, no, es más... yo recuerdo cuando la primera vez que yo fui al Bukowski Bar, cuando yo llegué, ya llevaba un tiempo las jams de poesía, era hace 20 años. Una cosa muy nueva, porque lo que había eran tertulias. Eran tertulias a las que tenías que ir casi con invitación. Estoy exagerando. Invitación que generalmente emitía un señor mayor. Y era eso, entonces tú podías acceder a un mundo si te invitaban casi. O sea, estoy igual, no había invitación escrita, pero casi, exagerándolo. Y de repente llega el mundo de los bares. Entonces, la primera vez que llegas, muy jovencita, ¿puedo leer? Sí, y piensas que yo puedo leer así, que no, sin padrino ni nada, puedo leer. Y entonces, claro, esto para la gente de Madrid, o sea, gente que vivimos cerca de ciudades más o menos grandes, que hay un bar y que me puedo permitir estar un miércoles a las 4 de la mañana leyendo, nos viene muy bien. Pero aún había gente que tampoco accedía. Y de repente Internet accedemos todos y todas. ¿En igualdad de condiciones? En igualdad de condiciones no, porque también sigue habiendo discriminaciones, hay gente que te puede recomendar y gente que no. Pero el problema es que era el único publicado casi, porque era quien tenía los recursos, dice ahora, pues no me gusta, voy a criticar que el resto pueda hacer lo que yo he hecho toda mi vida. Perdón que me extiendo, que te veo con el reloj. No, estamos ya en el tiempo, pero nos habíamos comprometido a leer un poema cada uno, o sea que si es posible, ¿sí? Sí, venga. O poema o no. El libro elige una historia de las que tú quieras. Puedo leer como representación un poco del prólogo, ¿no? Que es bien, quizá, porque no voy a coger un relato concreto y coger un fragmento se pierde uno, pero bueno, pues un aspecto, ¿no? Presentando el propio libro. Puede ser esto, sí. Rivas, esas historias desconocidas, sueña ya con la mirada expectante de sus lectores, de ti o de usted. Ahora, en este mismo momento en que atrapado en el tiempo lees lo que lees, para que al hacer suyos estos relatos disfruten y reflexionen con ellos. Y por ende, conserven este libro en su biblioteca como si fuera el preciado tesoro de Guarrazar y proclamen a los 4 puntos del horizonte aquello que también dejó escrito otro copista de la Edad Media. Si alguno se lleva este libro, que lo pague con la muerte, que se fría en una sartén, que lo ataquen la epilepsia y las fiebres, que lo descoyunten en la rueda y lo cuelguen. En fin, no exageremos tanto. Venga, pues yo voy a leer de cuerpo legal el poema que acompaña al artículo 11.1, que yo lo recuerdo, aunque lo sabemos todos cuál es. Es el que dice: la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Tengo un carnet que dice que soy ripense y quiénes son mis padres.
El resto, pura anécdota. Lo importante no será plastificado, porque solo a nosotros nos importa. Yo voy a leer uno de los preferidos de mucha gente. Yo creo que el mío también, porque habla del título, Apreciando la curvatura de la Tierra. Se titula Viviendo. Es difícil comprender la vida cuando cada vez eres más consciente de lo que significa. Preguntas por la definición de tu momento y te extraña no encontrar respuesta. Asimilar, buscar, encontrar, verbos en infinitivo que engloban tus locuras en momentos concretos. Y decides, sin poner ningún tipo de objeción, elegir otros como amar, sentir, sobre todo vivir, y dejar el legado de tu optimismo como reflejo maravilloso de la curvatura de la Tierra. Ya no ves solo lo cercano y tangible, vas más allá y vislumbras esa forma mágica que es la ilusión. Muchas gracias. Los 3 libros están en las librerías de Rivas, ¿no? Mostrarlos si queréis a la cámara, a la central, los vecinos o todos aquellos que nos puedan ver pueden identificar los libros, ya tienen vuestras caras también, y a ver si vendéis muchos.